Le doy la bienvenida. Hoy es 11 de junio, martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Bernabé Apóstol. San Bernabé, originalmente llamado José, nació en la isla de Chipre en una familia judía de la tribu de Leví. Este hecho es significativo ya que los levitas eran la tribu sacerdotal de Israel, lo que sugiere que Bernabé tuvo una educación religiosa sólida desde su infancia. Bernabé se unió a la comunidad cristiana en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 4, versículos del 36 al 37. Se menciona que vendió un campo que poseía y puso el dinero a los pies de los apóstoles, mostrando así su compromiso con la nueva fe y su generosidad hacia la comunidad. Bernabé jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén. Fue él quien introdujo a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, a los apóstoles después de la conversión de Saulo en el camino de Damasco, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 26 al 27. Su papel de mediador y su capacidad para discernir el potencial en otros fueron fundamentales en este momento. Bernabé y Pablo fueron enviados en una misión a Antioquía, donde trabajaron juntos para fortalecer la iglesia y predicar el evangelio. Antioquía se convirtió en un centro importante para la misión cristiana y fue en este lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, consignado en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 11, versículos del 25 al 26. Bernabé y Pablo realizaron su primer viaje misionero juntos, viajando a Chipre y Asia Menor. Durante este viaje enfrentaron muchas dificultades y oposición, pero también lograron convertir a muchas personas al cristianismo, lo que vemos consignado en el libro de los Hechos Apostólicos en los capítulos 13 y 14. Después de su primer viaje misionero, Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo sobre si llevar a Juan Marcos en su próximo viaje. Este desacuerdo llevó a una separación. Pablo tomó a Silas como compañero de misión, mientras que Bernabé se llevó a Marcos y regresó a Chipre. Un relato consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos de 36 al 39. Este Juan Marcos del que hablamos acá es el mismo autor del Evangelio según San Marcos, que era familiar de Bernabé, y su mamá, la de Juan Marcos, era la propietaria de una propiedad en Jerusalén en donde los discípulos se encontraron para llevar a cabo sus reuniones, el mismo lugar que nosotros llamamos el cenáculo, el lugar donde los discípulos y Jesús celebraron la última cena. No se tienen muchos detalles sobre los últimos años de Bernabé, pero la tradición sostiene que continuó su trabajo misionero en Chipre. Según la tradición, fue martirizado en Salamina, Chipre, siendo lapidado por judíos que se oponían a su predicación. San Bernabé fue venerado como santo desde tiempos antiguos, aunque no fue canonizado formalmente por la Iglesia en un proceso como el que utilizan hoy. Su santidad fue reconocida por su vida y obra. Un milagro asociado con Bernabé es la conversión y el bautismo de muchas personas en Chipre y otras regiones donde predicó. Por eso, hoy, 11 de junio, pidamos a San Bernabé, apóstol de Jesús y hombre de gran fe y generosidad, que nos ayude a ser verdaderos testigos del Evangelio, a vivir con un espíritu de servicio y caridad y a tener el valor de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. San Bernabé, ruega por nosotros y por nuestras familias
para que podamos vivir en paz y el amor de Cristo. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, porque proclamaremos el Evangelio para esta liturgia. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 13 hasta el 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura del libro de los Reyes en su capítulo 17, versículos del 7 hasta el 16. La realidad que está viviendo el profeta y quienes habitan en aquel lugar es fruto de la desobediencia del rey. El hombre necesitado debe esperar siempre en Dios, en quien lo creó. Si la naturaleza no satisface completamente las necesidades del pobre, entonces debemos esperar en el hermano. Dios bendice lo poco que dan quienes desde su pobreza comparten lo que tienen. Una viuda, según la costumbre, despreciada por la cultura judía, es bendecida por Dios, porque, habiendo sufrido discriminación, practica la misericordia. Por tal razón debemos poner la mirada y ayuda en quien necesita. Así Dios verá nuestros buenos gestos, enalteciéndolos abundantemente. Cuando el Señor revela su amor, encontramos la ayuda real en momentos de adversidad o de necesidad. Él nunca nos abandonará como lo hizo con la viuda de Sarepta. No debemos tener temor. Solo debemos ser firmes en el seguimiento a Jesús para ver su poder sobre esa adversidad o necesidad. Tan solo debes creer en el poder de Dios y Él responderá por más grande que ello sea. Confía en su palabra, la cual nos da poder sobre todas las circunstancias. Profundicemos un poco más en nuestra primera lectura. En el contexto del día de hoy nos encontramos con un pasaje del primer libro de los Reyes que nos ofrece una poderosa lección sobre la fe en la provisión divina. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra cómo Dios provee incluso en tiempos de escasez y dificultad. En el momento en que se desarrolla esta historia, Israel estaba experimentando una gran sequía como castigo por la idolatría y desobediencia a Dios. El profeta Elías es enviado por Dios para anunciar esta sequía y al mismo tiempo para ser testigo de la providencia divina en medio de ella. El pasaje nos presenta una viuda de Sarepta que está al borde de la desesperación. Con recursos limitados y enfrentando la muerte inminente de ella y su hijo por la falta de alimentos, la viuda encuentra al profeta Elías pidiendo agua y pan. A pesar de su propia necesidad, la viuda muestra un corazón generoso y compasivo al ofrecer lo poco que tiene. La respuesta de Elías es una expresión de confianza en la providencia de Dios. Aunque la viuda teme que su comida se agote y su hijo muera, Elías le asegura que su harina y aceite no se agotarán hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Este relato nos enseña que la fe en Dios conlleva confiar en su provisión
incluso en medio de las circunstancias desesperadas. La viuda de Sarepta confía en la palabra del profeta y actúa en obediencia, lo que resulta en la bendición divina tanto para ella como para su hijo. La fidelidad de la viuda es recompensada con un milagro de multiplicación. Su harina y aceite no se agotan durante toda la sequía. Esto nos recuerda que cuando confiamos en Dios y obedecemos su palabra, Él proveerá abundantemente para nuestras necesidades. En nuestras propias vidas también podemos enfrentar momentos de escasez y dificultad, pero la historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros podemos confiar en la provisión de Dios. Que este pasaje nos anime a confiar más plenamente en Dios y a vivir con generosidad y fe en medio de cualquier circunstancia. Por tanto, en este día que la historia de la viuda de Sarepta nos inspire a confiar más profundamente en la providencia divina en nuestras propias vidas, que podamos seguir su ejemplo de fe y generosidad, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de provisión y que nunca nos dejará ni nos abandonará. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé en su primera lectura, le respondemos con el Salmo 4. Y ha de resonar en cada uno de los párrafos esta frase antífona: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. El Salmo 4 es una oración como todos los 150 himnos, pero en este caso es un himno de confianza en el Dios de los profetas. Las palabras que leímos son la expresión de quien en sus momentos de necesidad confió en Dios y Él respondió con generosidad. Cuando hemos sido cautivos por las esclavitudes, en la angustia nuestro escudo y defensor siempre ha de ser el Señor. Él escucha nuestra súplica si alejamos el pecado de nuestra vida que nos hace unos miserables. Tener a Dios de nuestra parte trae más alegría, pues es la prosperidad completa que está de nuestra parte si tenemos comunión continua con Él. David nos revela cómo, a pesar de la naturaleza de la necesidad, no debemos llenarnos de ansiedad porque Dios nos fortalece, nos protege, nos ayuda y con Él siempre saldremos victoriosos, llenándonos de bondad y paz, que el amor de Dios da porque es la respuesta a toda necesidad y cuando nos entregamos de corazón se nos da en abundancia. Esto satisface más que cualquier bien material que nos ofrezca este mundo. Profundicemos un poco más en el Salmo. El Salmo, también titulado Oración Vespertina de Confianza en Dios, de la hora de la tarde, que expresa una profunda confianza en Dios en medio de la angustia y la oposición. Es un salmo atribuido a David, compuesto en un momento de crisis, probablemente durante una persecución. La estructura del salmo muestra un llamamiento inicial a Dios, seguido de una exhortación a los enemigos y concluyendo con una afirmación de confianza en la protección divina. Este salmo fue motivado por una situación de angustia y peligro en la vida del salmista. David, enfrentando adversarios y tradiciones, eleva una oración a Dios buscando consuelo y protección. Este salmo refleja la realidad de la vida del creyente que, aún en medio de dificultades, confía en la fidelidad de Dios. Profundicemos en cada uno de los párrafos del salmo. Versículos del 2 hasta el 3. Cuando te invoco, respóndeme, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hombres, ¿hasta cuándo mi gloria será ultrajada? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? El salmista comienza con una súplica directa a Dios, reconociéndolo como el Dios de mi justicia. La referencia a Dios dando anchura en el aprieto
sugiere experiencias pasadas de liberación divina, creando una base para su actual petición de misericordia y ayuda. La segunda parte del versículo se dirige a unos adversarios denunciando su amor por la vanidad y la mentira. Cuando el autor sagrado declara que este Dios es de su justicia, utiliza la palabra griega tzedek, reflejando el carácter de Dios como justo y su capacidad para vindicar a los justos. Versículos del 4 hasta el 5. Saberlo, pues, el Señor honra a su fiel. El Señor me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestro lecho y guardad silencio. Aquí David afirma su confianza en la elección divina. El Señor honra a su fiel. Esta declaración se fundamenta en la experiencia de que Dios escucha sus oraciones. Luego, el salmista exhorta a sus enemigos a temer y evitar el pecado, sugiriendo la introspección y el silencio como medios para corregir su conducta. Versículos del 6b y c hasta el versículo 8. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Tú pones en mi corazón más alegría que cuando abundan su grano y su vino. David aconseja a sus enemigos que ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor, en lugar de seguir en sus caminos engañosos. La pregunta retórica ¿quién nos hará ver la dicha? Se responde con una petición a Dios para que su luz brille sobre ellos. La alegría profunda y duradera que David experimenta en la presencia de Dios se contrasta con la alegría superficial de la prosperidad material. Versículo 9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. El salmista concluye con una afirmación de paz y seguridad en Dios. A pesar de las adversidades, David puede dormir en paz confiando en la protección y cuidado de Dios. Cuando el versículo 9 comienza diciendo, en paz me acuesto, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea shalom. No solo ausencia de conflicto es esta paz, sino un estado de bienestar completo que Dios concede a los que se acercan a Él. El Salmo 4 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza en Dios en medio de las dificultades. Nos recuerda que como creyentes, nuestra paz y seguridad no dependen de las circunstancias eternas, sino de nuestra relación con Dios. Por supuesto, para alcanzar una paz interior. En el contexto del tiempo que estamos viviendo, este salmo nos exhorta a cultivar una confianza constante en la fidelidad y la justicia de Dios, independientemente de las pruebas que enfrentemos. Concluimos entonces que el Salmo 4 es una poderosa oración de confianza que nos enseña a acudir a Dios en momentos de angustia y a confiar en su justicia y misericordia. Por supuesto que la misericordia de la que estamos hoy hablando es utilizado por el salmista como la palabra rahem, que significa compasión o misericordia, destacando la solicitud del salmista por la compasión divina. Este salmo también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a vivir en integridad y fidelidad, sabiendo que Dios honra a los que le son fieles. Que en nuestras propias vidas podamos experimentar la paz y la alegría que provienen de confiar plenamente en el Señor. Antes de ir a la propuesta del Evangelio, le invito que si estas entregas, que si estos podcasts, estos videos que llegan a su escucha, a su oído, le son agradables, dale manito arriba, dale un like
eso nos sirve muchísimo. Y por supuesto que no debemos ser egoístas. Debemos compartir lo que nos agrada para hacer crecer la escuela de Jesucristo, aplicando todos los consejos que Él mismo nos hace por medio de su palabra. Por eso, como digo siempre, compartir es contribuir en la evangelización. Comparte este material que de corazón le estoy agradecido. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el día de hoy, martes, es el evangelista San Mateo en su capítulo 5, versículos del 13 hasta el 16. Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria de San Bernabé Apóstol, quien es llamado por Dios a seguirlo, se convierte en apóstol y asume el signo de la sal, gran valor, abundancia, purificación, sabor y preservación. Nuestra vida debe ser alegre, viva, mostrando sentido y gusto para todos los que nos rodean, para que viéndolos sientan la necesidad de conocer a nuestro Dios. Si Cristo, que es la luz, vive en nosotros, seremos lámpara para quienes en el mundo caminan en tinieblas. La sal nos preservará de las acechanzas del mal y sus secuaces. Nos mantendrá en la práctica del bien, y si damos testimonio a quienes aún dudan de las gracias eternas, iluminaremos sus vidas hasta la salvación. La sal es un compuesto químico esencial para el buen funcionamiento del organismo, pero cuando se altera, ya no sirve. Asimismo, cuando alteramos nuestra vida espiritual, no le servimos a Dios porque no podemos darle su sabor al mundo. Si Dios ha iluminado nuestra vida, debemos ser testimonio de ello y servirle en todo momento, siendo luz para muchos en medio del mundo que viven en las tinieblas del pecado. Mínimo con nuestra oración podemos servir, pero si quieres ver cosas grandes y maravillosas, se puede asumir un mayor servicio a la comunidad a través de un movimiento o grupo en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, para seguir siendo sal y luz de la tierra. Profundicemos en el Evangelio de hoy. El Evangelio de Mateo fue escrito entre los años 70 y 80 de nuestra era, en un periodo en el que la comunidad cristiana, predominantemente judía, estaba definiendo su identidad en medio de la destrucción del Templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo y la creciente separación del judaísmo tradicional. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las escrituras hebreas, y enfatiza la ética del reino de Dios, llamando a sus seguidores a vivir de acuerdo con esas enseñanzas. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16, Jesús utiliza dos metáforas poderosas para describir la misión de sus discípulos: la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal, en el contexto antiguo, era fundamental no solo para dar sabor a los alimentos, sino también para preservarlos. La luz, por su parte, es esencial para guiar, iluminar y permitir la vida. Jesús invita a sus seguidores a ser agentes de cambio, preservación y guía en el mundo, reflejando la verdad y el amor de Dios en sus vidas. Jesús llama a sus discípulos a ser la sal de la tierra, indicando su rol vital en dar sabor y preservar la bondad en el mundo. La sal que pierde su sabor simboliza a los creyentes que no cumplen su propósito, quienes se vuelven inútiles. Asimismo, como la luz del mundo, los discípulos deben ser visibles y guiar a otros, reflejando la luz de Cristo en sus acciones y palabras. La metáfora de la luz también resalta la necesidad de ser visibles y efectivos en nuestra fe. No se esconde una lámpara encendida, en cambio, se coloca en un lugar prominente para que ilumine.
Así los cristianos deben vivir de manera que sus buenas obras sean visibles y conduzcan a otros a glorificar a Dios. Los cristianos deben brillar con la luz de Cristo, guiando y salvando vidas con su testimonio y acciones. El compromiso del joven de mantener la luz encendida a pesar de las dificultades refleja la necesidad de ser constantes y visibles en nuestra fe, tal como Jesús nos instruye. San Francisco de Asís dijo una vez: predica el Evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras. Esta cita resuena con el mensaje de Mateo en el capítulo 5, versículos del 13 al 16, subrayando que nuestras acciones deben ser un reflejo de nuestra fe, iluminando a otros y glorificando a Dios. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hemos proclamado? El llamado de Jesús a ser la sal de la tierra y la luz del mundo es una invitación a vivir de manera que nuestra fe sea evidente y efectiva. Debemos preservar la bondad, guiar con nuestra luz y ser testigos visibles del amor de Dios. Así como los jóvenes están llamados hoy a ser luz, debemos mantener nuestra luz encendida, recordando siempre que nuestras acciones pueden salvar vidas y llevar a otros a glorificar a nuestro Padre Celestial. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.